En este ejemplo, queremos encontrar la raíz cuadrada del número complejo, negativo 3 más 2i. Para comenzar, z será igual al número complejo, negativo 3 más 2i. Entonces esto sería igual a la raíz cuadrada de z. Estamos usando exponentes racionales. Esto sería igual a z para la media potencia. Ahora, para el primer paso, escribiremos el número complejo, negativo 3 más 2i, en forma polar. También se conoce como forma trigonométrica donde z es igual a r veces la cantidad coseno θ más i seno θ. Y tenemos nuestras fórmulas aquí para r y θ. Entonces, una vez que escribimos z en forma polar, aplicaremos el teorema de Dumas para determinar z elevado a la potencia de n. Y en nuestro caso, n será igual a la mitad. Entonces tendremos z a la mitad igual a la mitad de la cantidad coseno la mitad θ más i seno la mitad θ. Comencemos trazando el número complejo en el plano coordenado complejo. Observe cómo, en esta forma, x sería negativo 13 y sería positivo 2. Donde el eje x es el eje real, y el eje y es el eje imaginario. Entonces íbamos a la izquierda 3 unidades y subimos 2 unidades. Entonces, este punto aquí representaría el número complejo en el plano de coordenadas complejo. Observe cómo esta longitud aquí o esta distancia sería r, el radio. Y si dibujamos un triángulo de referencia, ya que x es negativo 13 y es positivo 2, etiquetaríamos esta pierna negativa 3 y esta pierna positiva 2. Y el ángulo θ sería este ángulo aquí. Observe cómo termina θ en el segundo cuadrante. Así que ahora sigamos y encontremos r y θ. Entonces r es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, o en este caso, negativo 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería la raíz cuadrada de 13. Y ahora para encontrar θ, la tangente θ es igual a y dividida por x. Estamos usando nuestro triángulo de referencia. Observe cómo la tangente θ sería igual a positivo 2 dividido por negativo 3 o tangente θ igual a 2 tercios negativos. Entonces, si tomamos la tangente inversa de ambos lados de la ecuación, θ es igual a la tangente inversa de 2 tercios negativos. Ahora, la calculadora y determinemos θ. Usemos radianes para determinar el ángulo. Entonces presionaremos modo. Observe cómo ya estamos en modo radianes, así que volveremos a la pantalla de inicio. Y ahora presionaremos secant tangente para nuestra tangente o tangente inversa, negativa 2 tercios. Cerrar paréntesis y entrar. Ahora, recuerde que el rango de la tangente inversa es de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2 radianes aquí. Pero sabemos que nuestro ángulo está en el segundo cuadrante, por lo que la calculadora nos está dando este ángulo aquí en el cuarto cuadrante, por lo que tendremos que agregar pi radianes para encontrar nuestro ángulo. Nuevamente, la calculadora nos está dando este ángulo negativo aquí en el cuarto cuadrante que tiene el mismo valor de función tangente, pero estamos buscando el ángulo que termina en el segundo cuadrante. Entonces tendré que agregar pi radianes al ángulo que nos dio la calculadora. Así que tomaremos este valor y agregaremos pi, que nos da rθ de aproximadamente 2.5536. Lo que significa en forma polar, nuestro número complejo, z, es igual a r, que es la raíz cuadrada de 13. O si queremos, 13 elevado a la mitad de potencia por coseno de 2.5536 radianes más yo seno 2.5536 radianes. Ahora, recuerde que esto es z y estamos buscando z para la mitad. Entonces ahora podemos aplicar el teorema de Dumas donde n es igual a la mitad. Entonces tendríamos z a la mitad es igual a la raíz cuadrada de 13 a la mitad, lo que equivale a 13 a la cuarta potencia multiplicada por coseno de, nuevamente,
100 es la mitad. Nuestro ángulo es ahora media veces 2.5536 radianes más y veces senoidal. De nuevo, media veces 2.5536 radianes. Y ahora tomaremos la calculadora y obtendremos una aproximación decimal para la parte real, y la parte imaginaria de nuestra raíz cuadrada, donde la parte real sería este producto y la parte imaginaria sería este producto. Entonces, nuevamente, la raíz cuadrada de 13 elevada a la mitad es equivalente a 13 a la cuarta parte, pero seguiré y usaré este formulario. Entonces tendremos entre paréntesis la raíz cuadrada de 13, flecha derecha, paréntesis cerrado, elevado a la potencia de la mitad o 1 dividido por 2, flecha derecha, multiplicado por coseno de la mitad o 0.5 veces teta, que es 2.5536 radianes. Entonces la parte real es aproximadamente 0.55. Y ahora, para encontrar la parte imaginaria, encontraremos el segundo producto. Entonces, de nuevo, tenemos la raíz cuadrada de 13 elevada a la mitad de la potencia veces, no entraremos en la y ahora. Simplemente ingresaremos seno otra vez, 0.5 veces teta. Entonces la parte imaginaria es aproximadamente 1.82 y. Entonces más 1.82 y. Y ahora hemos encontrado el valor aproximado de la raíz cuadrada de negativo 3 más 21. Espero que les haya resultado útil. Guiones 739 de 5B9C.